ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos señalados en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela serán sancionados ante la ley. Estas sanciones son especificadas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Precios Justos, de la siguiente manera. Multa, la cual será calculada sobre la base de unidades tributarias. Suspensión temporal. Ocupación temporal por un lapso de hasta 180 días. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos por un lapso de 180 días. Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos. Confiscación de bienes. Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones y de manera especial los relacionados con el acceso a las divisas. Cada una de estas sanciones serán penalizadas dependiendo de la gravedad del incumplimiento de la ley. Hablando de la ley de costos y precios justos, hoy acá en Soluciones, en compañía del abogado especialista en Derecho Administrativo, Félix Freites. Dejábamos unas interrogantes en el aire. Tiene que ver con la competencia que tiene en este caso el SUNDE para fijar los precios justos. Ahora, ¿cuáles son los criterios que privan en la determinación de cuáles deberían ser estos precios que ellos han denominado como precios justos? Sí, acá hay un tema bastante técnico que lo establece la Providencia 003 que fue aprobada el 7 de febrero. Es decir, hay unos sistemas de información que deben conectar toda la información financiera para cada comerciante y para cada sector, donde se puedan determinar cosas como, en primer lugar, los elementos indispensables para poder producir el bien o el servicio. Luego, ese 12.5% de gastos administrativos donde entran cosas como el alquiler de un local o el pago de salario de empleados, el pago por publicidad, por concepto de publicidad y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento administrativo de la sociedad mercantil. Pero además está el tema de los impuestos no retornables que pueden ser agregados también a esa estructura de costos, impuestos como los fretes por importación, impuestos como la licencia de actividades económicas que se paga en los municipios o el impuesto de publicidad comercial puede ser sumado también en esa estructura. De manera que aquí hay un tema muy técnico en el cual sobre todo las personas expertos en todo lo que tiene que ver con la contabilidad, estamos desarrollando estas mesas de trabajo para poder definir para cada comerciante cómo sacar esa estructura de costo, porque a partir de allí es que se puede comenzar a contar ese 30%. Nosotros tenemos una experiencia recientemente en el estado de Anzoátegui donde se hizo una fiscalización y a un comerciante le fue determinado que presuntamente su ganancia había excedido a 54%. Resulta que en esa fiscalización no se tomaron en cuenta cosas tan indispensables como el tema de los impuestos no retornables. Es decir, allí es como que si yo llegue y te pregunte a ti, ¿cuánto te costó este paquete de galletas? Tú dices, bueno, 10 bolívares. Bueno, entonces tú solo le puedes colocar 13 bolívares. No, ahí hay un tema muy técnico. No es que son 13 bolívares, no es el 30% del costo real. Ahí hay unos gastos administrativos que son este 12.5% que incrementa la estructura de costos y además todo lo que son los impuestos no retornables que también se suman. De manera que para poder fiscalizar es necesario que el comerciante cuente con un sistema que lo respalde desde el punto de vista financiero para que frente al fiscalizador pueda demostrar de una manera práctica que efectivamente no está cometiendo el ilícito. Ahora, en este caso que ocurrió esta situación en el estado Anzoátegui, ¿fue error quizás en la fiscalización? Digamos, ¿es un problema de fiscalización como tal, de la aplicación del procedimiento de fiscalización? ¿O es algo que está estipulado de este modo en la ley? Sí, bueno, te explico un poco ese tema. En la ley, en el artículo 69, existe esta posibilidad de que la superintendencia de manera inmediata genere la sanción. Entonces, en ese artículo 69, el comerciante de la pequeña y mediana empresa tiene la posibilidad o de asumir la sanción y de pagar la multa o de solicitar que se le inicie un procedimiento administrativo, que es lo que nosotros venimos recomendando, porque en este procedimiento administrativo es donde al comerciante se le van a garantizar sus derechos fundamentales, derechos constitucionales como el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a que se le presuma inocente hasta que se pruebe en un procedimiento por medio de la superintendencia que efectivamente se cometió el ilícito. Recordemos que todos estos ilícitos administrativos vienen casados de una sanción de tipo penal. Entonces, el reconocimiento de la sanción
de un ilícito de tipo administrativo puede constituirse como prueba en un proceso de tipo penal. Es decir, cuando tú pagas una multa porque quizás cometiste una infracción de tránsito, tú estás reconociendo que efectivamente cometiste la infracción de tránsito. Es decir, si a ti te imponen una multa porque la presunta comisión de la usura, por ejemplo, y tú vas y pagas la multa porque tú estás reconociendo que efectivamente estabas cometiendo el ilícito. Ahora, y hay una sanción penal. Luego ese procedimiento y esas actas administrativas pasan a un fiscal del Ministerio Público para que el fiscal del Ministerio Público solicite en un tribunal de control la aplicación de unas medidas de tipo penal, que son unas sanciones de tipo penal, donde a la persona se le iniciaría un segundo procedimiento. ¿Hay sanciones de no pagarse la multa? De no pagarse la multa, bueno, la sanción es que no tienes la solvencia. Por ejemplo, si tú no pagas la multa, se te revocaría el registro único de las personas que desarrollan actividades económicas y se te revocaría también el certificado de precio justo. Estos son dos licencias que trae la ley y que son indispensables para que el comerciante pueda, por ejemplo, subastar en SICAT 1 o SICAT 2 o tratar de proponer la importación de alimentos y de productos de primera necesidad. Ahora, recordemos también que a mediados de este mes de marzo cuando se va a realizar la convocatoria para la inscripción en el registro único. La disposición octava de la ley, la disposición final octava, establece que hay un lapso de 180 días para poderse inscribir, de manera que esto no tiene que causar una alarma o conmoción con las personas que aún no lo tengan, porque hay en esta ley esta disposición transitoria que le permite al comerciante ponerse al día y obtener esta licencia. Esto va a ser como una especie, como lo que la gente tiene por solvencia laboral o por la solvencia que le dan en la alcaldía o por el Registro Nacional de Contratistas. Es un certificado más, por lo cual nosotros venimos abordando con la Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos que estos procesos deben simplificarse desde el punto de vista administrativo. Es decir, lo que no queremos es que sea traumático para un comerciante de la pequeña y mediana empresa tener que solicitar este registro, pero es que para solicitar el registro tú debes demostrar que efectivamente cumples con la normativa y para eso se necesita haber desarrollado estos criterios técnicos que te permitan demostrar que efectivamente tu estructura de costo está centrada en una ganancia que no va a exceder nunca del 30%. No es lo mismo la ganancia para una persona que comercializa productos de consumo masivo a un comerciante de la pequeña y mediana empresa. Yo te garantizo que si tú vas a una gran empresa, primero hay una buena estructura desde el punto de vista financiero que le permite demostrarle a los fiscales que no están cometiendo el ilícito, porque generalmente un producto de consumo masivo gana mucho menos del 30%. ¿Qué pasa con quienes no estén inscritos en el RUPDAE al finalizar estos 180 días? ¿Qué establece la ley para ellos? Sí, no, se generaría una sanción y un procedimiento administrativo, con lo cual, pues bueno, tendría que solicitar la solvencia para poder nuevamente ponerse al día. Pero esto es como, por ejemplo, inscribirte en el registro mercantil. La norma dice que para poder desarrollar actividades económicas tienes que tener un registro mercantil. Bueno, ahora también tienes que estar inscrito en el registro de las personas que desarrollan actividades económicas, como también quien importa a través del SICAT tiene que estar inscrito en el RUSICAT o las personas que anteriormente por el SIDME para poder subastar en el SIDME tenías que estar inscrito en el registro. Llama mucho la atención único. cómo han sido objeto de fiscalización grandes empresas en este caso. Sin embargo, vemos cómo en la misma zona quizás existen otros pequeños y medianos comerciantes que quizás no han sido objeto de estas fiscalizaciones. Lo veíamos pues también en parte de las declaraciones de los encuestados. Ya al finalizar el segmento anterior, hay muchos lugares donde quizás estos operativos no han llegado, donde el comerciante continúa vendiendo con lo que ellos consideran es un sobreprecio en este caso, y precisamente ya comienzan las personas a participar masivamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, con el hashtag el día de hoy ley de precios, y dice en este caso Joendry, yo le pregunto al señor allí presente, ¿por qué las bodeguitas venden el aceite, en este caso de Mercal, dice ella, a 100 bolívares y nadie hace nada, ni la Guardia Nacional? ¿Qué está pasando? Quizás sería esto un problema relacionado con la cantidad de personal que tiene en este caso el gobierno, en este caso la institución, el SUNDE, para fiscalizar quizás. ¿Por qué allí a esos pequeños comercios quizás no ha llegado? Sí, fíjate, en principio
Por ejemplo, quisiera abordar ese tema de una bodeguita que vende en 100 bolívares un producto que está regulado. Habría que ver en cuánto tuvo que comprar ese comerciante de esa bodeguita ese producto, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, habría que evaluar el tema también de que esa bodeguita, por ejemplo, fíjate, nosotros tenemos a un mes de las manifestaciones, tenemos registro de más de un 35% que han bajado las ventas en los comercios de la pequeña y mediana empresa. Ese impacto genera en la bodeguita, por ejemplo, que si ella vendía 3 manzanas y tenía 4 empleados y pagaba un alquiler, ya no vende 3, sino vende solo 2. Pero sigue teniendo los mismos 4 empleados y sigue pagando el mismo alquiler y sigue pagando la misma luz y sigue pagando todo igual. Entonces, allí habría que ver primero el impacto económico que está sufriendo la pequeña y mediana empresa. Y yo te diría, mira, sí se están realizando estas fiscalizaciones, pero a veces los mismos consumidores y usuarios defienden al comerciante. Es decir, si a ti te cierran la bodeguita que te presta servicio, es decir, que te vende los productos de primera necesidad o los productos indispensables para el hogar, y tú tienes que dejar de ir a la bodeguita que la tienes en la esquina para irte a un automercado que te queda a 15 kilómetros, eso va a incrementar incluso en el bolsillo del venezolano. Entonces aquí hemos visto cosas como una fiscalización que se intentó hacer, incluso poner un puesto de control del Sunde en un centro comercial de la ciudad de Caracas, y hubo una reacción por parte de los consumidores usuarios rechazando la colocación de este centro de atención al cliente, al usuario. Y esto es algo preocupante porque el Sunde debe verse como debe, y por eso debe reconstruirse esta relación de confianza y de respeto, porque el Sunde es un protector del consumidor y del usuario, pero hay consumidores que les preocupan también que cosas como la disminución de ofertas más bien incrementen y continúen alimentando la inflación. ¿Por qué? Porque ya tenemos registro de que más del 10% de los locales comerciales en centros comerciales han cerrado sus puertas. Aplica quizás esa misma respuesta para este tuit, le dice Elizabeth Alessandri. Ella pregunta, ¿no? ¿Pero por qué a los chinos no le aplican la ley que tienen ellos en este caso y cómo ellos hacen lo que quieren? Supongo que es lo que ella quiere decir. ¿Qué pasa también con esas empresas? Sí, no, los sujetos de aplicación son todos, cualquier, sin Por distinción supuesto. de raza, credo, Por supuesto. religión. Es la ¿no? opinión, pues porque ella me imagino que es lo que ha podido recoger, ¿no? Sí, De lo que han visto los consumidores en este caso. Sí, son sujetos de aplicación, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, me imagino que se referirá, o no sé si a un restaurante chino o a un automercado, pero digamos el ejemplo de un restaurante. Para producir un plato de comida china, ese comerciante no solo necesita la materia prima, necesita también la mano de obra para poder producir y elaborar la comida. Luego de esa estructura, digamos, del plato realizado, se incrementan esos costos en un 12.5 de gastos administrativos y los impuestos que no son retornables. Pero, por ejemplo, nosotros nos viene preocupando el sector alimento porque a un mes de estas manifestaciones ha bajado más del 34% el sector alimento. ¿Por qué? Nadie va a las calles, digamos, de las principales ciudades del país, no van a un restaurante. ¿Por qué? Porque hay una sensación de soledad y de inseguridad que la gente prefiere estar en su casa. Resulta que ese comerciante ha bajado sus ventas y eso va a traducirse en una baja recaudación de los municipios de las principales ciudades del país, con lo cual se va a desmejorar la calidad de vida o la calidad de los servicios que prestan. Y van a tener que seguir vendiendo con este margen de 30% máximo de ganancias. Ahora bien, una pregunta que la hacen también varios tuiteros a esta hora: ¿cómo es la distribución porcentual de ese 30% en torno a lo que se refiere pues las ganancias, el impuesto sobre la renta? ¿Cómo es ese margen de distribución? ¿Cómo se desglosa ese 30%? Sí, el 30% es discrecional del comerciante. Si tú decides si le aumentas al producto, ese es el mercado en el que tú entras, y el mercado competitivo. Tú puedes ponerle al producto el 30% o el 25% o el 10%. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de dónde se comienza a contar ese 30%. Y para eso es que nosotros le ratificamos una invitación que venimos realizando este ciclo de foros para poder, de acuerdo a cada sector, no es lo mismo quien importa que quien distribuye, que quien vende en la pequeña o mediana empresa. Entonces, para cada sector nosotros estamos haciendo un registro con mesas de trabajo para abordar de manera particular el análisis de la estructura de costos, donde conjuntamente con la Superintendencia de Costos y Precios podamos cotejar para poder prevenir. Es decir, no es fácil que tú, por ejemplo, si te van a fiscalizar el impuesto sobre la renta o el IVA, cuando te llega un fiscal, en ese caso del CENIAT,
no tengas las herramientas tecnológicas que existen hoy en día para poder demostrar que efectivamente tú estás declarando y pagando.